A ver, la energía solar tiene algo que parece casi mágico, ¿verdad? La luz del sol da en un panel y, como por arte de magia, tenemos electricidad. Pero no, no es magia. Es física pura y dura, y es fascinante. Hoy vamos a desmontar pieza por pieza cómo ocurre esa transformación, desde que una partícula de luz choca contra el panel hasta que la energía llega a alimentar nuestro mundo. Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro, en esa fina lámina de color azul oscuro, para que sea capaz de hacer algo tan increíble? Pues la respuesta, en el fondo, es sorprendentemente elegante y sencilla. Así de simple y a la vez así de potente. Toda la base de la energía solar fotovoltaica se reduce a esto: un único evento repetido miles de millones de veces. Una partícula de luz, lo que llamamos un fotón, le pasa toda su energía a un electrón y ¡pum!, lo pone en movimiento. Ahora vamos a ver cómo se aprovecha ese meneo. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para entender el proceso, primero tenemos que entender el escenario donde pasa todo: la célula solar. Es una especie de sándwich de varias capas diseñado con una precisión milimétrica y con un único objetivo en mente. Pensemos en ello como el día a día de un electrón currante en una célula solar. Absorbe energía, sale a la calle a hacer un trabajo útil, como encender una luz, por ejemplo, y luego vuelve a su punto de partida, listo para empezar otra vez. Y este ciclo puede repetirse sin parar mientras le dé el sol. Si lo vemos capa por capa, es como si estuviéramos montando la célula nosotros mismos. Empezamos por abajo con una base de metal que es conductora, encima la capa principal, la más gorda, de silicio, que llamamos capa P. Sobre ella, una capa muy finita de otro tipo de silicio, la capa N. Luego, para que no se nos escape ni un rayo de sol, le ponemos un revestimiento que evita los reflejos. Y por último, una especie de rejilla metálica por encima para recoger a los electrones sin tapar demasiado la luz. Vale, ya tenemos la estructura. Ahora vamos a centrarnos en el material estrella, el silicio. No se elige al azar, ¿eh? Es el segundo elemento más común en la corteza terrestre. Y lo más importante, tiene unas propiedades de semiconductor que son perfectas para esto. Pero ojo, no se usa silicio sin más, sino uno que está tuneado a nivel atómico. Y aquí nos topamos con el primer problema que hay que solucionar. El silicio, en su estado puro, es bastante brillante, casi como un espejo. Si lo dejáramos tal cual, casi el 40% de la luz del sol simplemente rebotaría. O sea, estaríamos desperdiciando una cantidad de energía enorme. Pero la solución es genial. Con una capa especial, que es la que a menudo le da a las células ese color azul oscuro tan característico, el reflejo baja en picado, a solo un 6%. Y así nos aseguramos de que casi toda la luz del sol entre en la célula para que pueda hacer su trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone seria, donde empieza la ingeniería a nivel atómico, el dopaje. Suena un poco raro, pero básicamente consiste en meter de forma súper controlada átomos de otros elementos dentro de la estructura del silicio. Y fijaos en la proporción, un átomo extraño por cada 5 millones de átomos de silicio. Es una cantidad diminuta, pero lo cambia absolutamente todo. Con este proceso lo que conseguimos es crear dos sabores o dos personalidades eléctricas distintas del silicio. Si lo dopamos con fósforo, que tiene un electrón más de la cuenta, pues nos sobra un electrón libre. A este lo llamamos silicio tipo N, de negativo. En cambio, si lo dopamos con boro, que le falta un electrón, se crea un hueco, un espacio vacío que está deseando llenarse. Y a eso lo llamamos silicio tipo P, de positivo. La idea de un hueco que se mueve puede sonar un poco abstracta, pero esta analogía lo explica de maravilla. En vez de volvernos locos siguiendo el movimiento de miles de millones de electrones que van saltando de un sitio a otro, es mucho más fácil imaginar que es el propio hueco, el asiento vacío, el que se va moviendo en dirección contraria. Es un truco, pero funciona perfectamente para entenderlo. Venga, que entramos de lleno en la sala de máquinas de la célula solar. Cuando juntamos una capa de silicio tipo P con una de tipo N, justo en la frontera, en la interfaz, ocurre algo extraordinario. Esta unión, que se conoce como la unión PN, es el verdadero corazón de todo el dispositivo. Mirad qué curioso lo que pasa. En el mismo instante en que las capas se tocan, los electrones libres del lado N se lanzan de cabeza a rellenar los huecos que hay en el lado P. Como los átomos no se pueden mover de su sitio, el resultado es que el lado N se queda con una carga positiva y el lado P con una carga negativa. Y esta separación de cargas crea un campo eléctrico permanente justo en la unión. ¿Y este campo eléctrico? Esto es el verdadero truco de todo el invento. Cuando un fotón de luz llega y libera un electrón, este campo actúa como un tobogán, impide que el electrón se vuelva a caer en el primer hueco que pille. En vez de eso, lo empuja, lo barre hacia el lado N y lo obliga a salir de la célula. Para volver al lado P, no le queda otra que darse toda la vuelta por un circuito externo. Y es precisamente ese viaje por fuera el que genera la corriente eléctrica que podemos usar.
Vale, ya hemos entendido el motor a escala microscópica. Ahora toca hacer zoom hacia afuera para ver cómo estas células, que son súper delicadas, se empaquetan para formar los paneles solares robustos que vemos en los tejados o en las grandes plantas de energía. Claro, una sola célula no produce mucha energía, así que lo primero es conectar muchas en serie, una detrás de otra. Luego hay que protegerlas. Se encapsulan en un material plástico para aislarlas de la humedad y el aire. Se cubren con un vidrio muy resistente por delante y con una lámina protectora por detrás. Y para rematar, un marco de aluminio le da la rigidez para aguantar lo que le echen. Y ya tenemos un módulo solar listo para instalar. Y quizás una de las cosas más alucinantes de esta tecnología es lo que dura. Como no hay piezas móviles, nada que se mueva, se roce o se desgaste, una célula solar puede estar ahí generando electricidad de forma fiable durante más de 25 años. Es en esencia un motor de estado sólido que funciona con el sol. Una maravilla. Hemos visto todo el viaje, ¿eh? Del fotón al panel. La tecnología es robusta, es elegante y está más que probada. Pero claro, esto nos deja con una pregunta apasionante. Ahora que tenemos esta base tan increíble, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo podemos hacer las células todavía más eficientes, más baratas? ¿O cómo podemos integrarlas en sitios que ni siquiera hemos imaginado? La historia de la energía solar, desde luego, no ha hecho más que empezar.